En los pasados 2 programas tratamos el primer factor y el segundo para determinar el por qué Morena ha perdido 8 alcaldías y el por qué para el 2024 va a perder la jefatura de gobierno, la gobernatura. Ahora tocaremos el tercer punto, el odio de López Obrador y de Claudia Sheinbaum hacia la clase media. Claudia Sheinbaum odia a la clase media porque López Obrador lo hace. Entonces, lo que hace la mano, hace la atrás. Bueno, vámonos a la época en que López Obrador estudió en la UNAM. Estudió en los 70s y en los 80s y se tardó 16 años para terminar su licenciatura. Estudiaba ciencias políticas. En aquel entonces, la mayoría de los estudiantes eran revolucionarios de café, conjuntamente con los maestros. Ustedes imagínense a López Obrador, que era priista, pisando la universidad. Voy a dar un ejemplo de las clases que se veían en aquel entonces. Marx decía que la clase media era la clase más oportunista que existía en toda la historia de la humanidad y que la única clase revolucionaria era el proletariado. Bien, esas clases las tomaba López Obrador y en la actualidad no se pueden aplicar esos conocimientos porque son arcaicos. En México, el proletariado puede ser cualquier cosa, menos revolucionario, y menos cuando está inscrito en los programas sociales. Y la clase media no es oportunista, simple y sencillamente sobrevive. Entonces esos conocimientos que obtuvo López Obrador jamás los ha sometido bajo la lupa del conocimiento. Ahora, como era un fósil, imagínense a los estudiantes que se creían revolucionarios teniendo un compañero priista. Se lo acababan, le hacían bullying, igual que los maestros. López Obrador no fluye 2 oraciones juntas. Ustedes imaginan solo cuando era estudiante. No podía debatir a la altura de los estudiantes de aquel entonces. Y por eso empezó a odiar a la clase media. Ahora bien, a López Obrador se le olvida que la clase media lo acompañó en sus marchas y manifestaciones en el Zócalo. La clase media creía firmemente que López Obrador tenía la razón y que por lo tanto lo iban a estar acompañando. En aquel entonces López Obrador no requería el acarreo que existe en la actualidad. Si acaso el 10% de las personas que iban a sus manifestaciones o marchas iban acarreados, pero el 90% era la clase media que lo acompañaba sin necesidad que lo sometieran a hacerle manita de puerco o cualquier cosa. Ahora bien, esa misma clase media votó por él en el 2018. La clase media inclinó la balanza para que López Obrador ganara la presidencia de la República. Ahora bien, López Obrador, en las últimas marchas que ha hecho, o una marcha y una concentración, la clase media ya no lo acompañó. Si nos damos cuenta, el 90% de las personas eran acarreados. Y eso hizo que López Obrador le tuviera tirria a la clase media, porque ya lo había abandonado. Inclusive se vio el año pasado en Monterrey, Nuevo León, cuando la clase media votó por Movimiento Ciudadano. Y aquí en la Ciudad de México la clase media también le dio la espalda, votando en contra de Morena y por eso la pérdida de 8 alcaldías. Ahora bien, se le olvida a López Obrador que de la clase media han surgido los mejores intelectuales de este país, los mejores científicos, los mejores escritores. López Obrador ha escrito 12 libros, pero la clase media no le da ese reconocimiento como escritor, porque se ha comprobado que sus 12 libros son un plagio de ideas de otros políticos y de otros autores. Curiosamente, Hitler también odiaba a la clase media, porque nunca lo reconocieron como un artista, se creía pintor, se creía arquitecto. Y lo mismo le ha pasado a López Obrador. Como no lo reconocen como escritor, entonces
odiar. Ahora bien, la clase media, tal vez en el 2024, no pueda hacer mucho, porque los programas sociales van a votar. Morena sí va a ganar la presidencia el 2024, al menos que surgiera algo diferente, porque la clase media cada día se va dando cuenta que ha salido perjudicada en este sexenio. Por lo tanto, es lógico que la clase media sí le va a dar la espalda a López Obrador, pero necesitamos que la clase media también convenza al proletariado mexicano para que en el 2024 Morena quede sin poder. Ahora bien, los programas sociales tendrían que ser analizados de una manera diferente. Para el próximo programa, vamos a analizar si funcionan o no los programas sociales. Al menos en la actualidad, de manera electorera, sí funcionan, porque el proletariado mexicano está inmerso como cliente electoral. Hasta la próxima.